Y bueno, continuando con la información y continuando también pues con la agenda de Proyecto Puente, hoy toca mesa al tú por tú y ya llegaron al estudio de Proyecto Puente los periodistas Demian Duarte y Conrado Quesada, porque la mesa de debate y el tema que toca hoy es la pobreza franciscana anunciada por Andrés Manuel López Obrador y bueno, en relación al tema del gasto público, así que los saludo con muchísimo gusto a los dos. Agradezco su presencia hoy en Proyecto Puente. ¿Y quién quiere comenzar? Hola Priscila, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Cómo ha estado tu corrida? Pues ahora que está lloviendo y con tanto charco, los tenis están impecables, aunque debo de confesar que me compré una caminadora, fíjate. Mira. Me compré una caminadora para qué aburrido es correr en Para caminadora. pasar el verano. Sí. Es que el verano, digo yo que soy corredor, lo padezco también, ¿no? Lo bueno es que como vas tanto a la Ciudad de México, Allá le tienes la conviene, oportunidad claro. de correr sin tanto calor, sol, sin tanto ¿no? bochorno, así es. Sin tanto moscos, horrible, Exacto. muchos moscos y sapos. Bueno, el tema de la... Los comes. Sí, ¿verdad? Sí, Y luego, sí, y luego sí. terminas de correr y parece que tienes pequitas, pero Así son es, moscos bueno. estampados. Bueno, el Continuemos. tema de la pobreza franciscana. A ver, es imposible, ¿no? Que con el gasto enorme que tiene encima una administración de gobierno federal, con tantos compromisos además, se pueda bajar el presupuesto en tales niveles, ¿no? Sin embargo, quiero yo comentar, ¿no? Creo que en muchas maneras, en ocasiones, las expresiones o manifestaciones que hace el presidente, hay muchas personas que las toman literal, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya se lo imaginan con un hábito y prácticamente. Yo mismo, y me divierte, ¿no? He sido objeto de cuestionamientos, porque bueno, yo lo he dicho, soy abiertamente simpatizante de AMLO, se lo dije incluso en la mañanera. Y el asunto de fondo es que me ven comiendo en un restaurante algunos críticos y me dicen, oye, ¿qué pasó con la pobreza franciscana? Pues oye, pues no quieren que coma, pues tampoco, ¿no? O me piden que coma en puestos de garnachas, ¿no? Cosa que no puedo hacer porque soy un poco delicado de mi cuestión estomacal. Eso no es trascendente. Creo que es importante el tema de esta expresión, porque el presidente lo que está diciendo es vamos a recortar gasto superfluo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a eliminar gastos, por ejemplo, de viajes al extranjero, vamos a disminuir lo que tiene que ver con las cuestiones de viáticos, vamos a buscar más el tema de hacer reuniones virtuales en lugar de tener que hacerlas presenciales si se trata de ir a Europa o a Estados Unidos. Básicamente es la esencia. Pero yo creo que es bien importante el enfoque que tiene, y con esto me remito a lo que discutíamos la semana pasada, de, por ejemplo, invertir recursos en frenar fenómenos económicos que sí nos afectan a todos, como el alza de los precios, la carestía, ¿no? Básicamente ese es el enfoque de lo que yo creo que está planteando el presidente, ¿no? ¿Conrado? Para mí tiene 3 puntos de vista muy interesantes. Primero, que hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador y comunica lo que la gente quiere oír. No creo que a ningún ciudadano le moleste que un presidente asuma un concepto como pobreza franciscana en una administración federal. Y esto pone de frente a la oposición ante una situación que no pueden concebir. Y tal no la pueden concebir que no son capaces incluso ellos de capitalizar ese mismo discurso y construir un discurso y una serie de hechos que nos permitan a los mexicanos ver a nuestra sociedad política en otro panorama. Una sociedad política que sabe que no es momento de gastar, una comunidad que entiende que lo que ellos gastan viene de lo que nos quitan a nosotros por la fuerza, y que ellos tendrían entonces que ser mucho más eficientes con el gasto. Entonces, ahí tenemos dos elementos y que nos permiten entender por qué a veces es tan complicado para la oposición armar un discurso. No lo entienden, no saben cómo se hace y jamás se van a estar dispuestos a jugar un juego de la pobreza franciscana. Luego, por el otro lado, tendríamos la posibilidad como ciudadanos de ser también críticos en este punto y empezar a analizar cómo ese concepto no necesariamente tiene que verse reflejado en la forma en cómo el gobierno federal gasta el dinero. Especialmente cuando acabamos de terminar una etapa donde podemos cuestionar que se cayó el sistema de Compranet y en esa etapa distribuyeron una buena cantidad de millones de pesos a través de contratos directos. Incluso el proceso de contratación que se volvió común en esta administración es la contratación directa, y eso es algo que ya habíamos logrado eliminar en México durante muchos años, después de muchos años. Y en un segundo tema tendríamos que ver si vamos a hablar entonces de este concepto
cómo es que el gobierno federal está ejerciendo los recursos. Al menos en este año tenemos una mayor cantidad de recursos gastados para lo que es el tema de energía, para lo que es el tema de turismo, para lo que es el tema incluso de la Secretaría de Gobernación, la área política, y hemos descuidado el tema de salud, el tema de educación y el tema de seguridad pública. Entonces, yo celebro que se utilicen estos conceptos para confrontar a la sociedad política. Y qué lástima por la oposición que son incapaces de armar un discurso que le haga frente al tema. Y se van, como dice Demian, a criticar. ¿Cuál pobreza franciscana? Si estás gastando 7 millones de pesos en donde vives. Payasadas de ese tipo que nos dejan a los mexicanos sin afán de escucharlos. Por otro lado, no son capaces ellos de hablar de un tema serio. ¿Cuál pobreza franciscana si traes zapatos? Por ejemplo, o sea, ay, pobreza franciscana si te vistes de traje, no seas payaso, pues. Y esos son los discursos que como a Demian le preguntaron en Twitter, ay, ¿cómo vas a comer? Bueno, ¿y qué te importa? O sea, eso no tiene nada que ver con la pobreza franciscana, pero la oposición es incapaz de armar un discurso. Y luego, por otro lado, ya viene este tema de los uso de los recursos públicos. Ayer Oscar Cerrato hacía una definición muy clara del tema de la deuda, del tema del uso de los recursos. Tendríamos que estar hablando de eso, pero como nuestra oposición es tan payasa, no sabe armar un discurso que nos lleve a entender otra cosa. Yo creo que se le dificulta, primero que nada, porque era el uso y costumbre, ¿no? De quienes llegaban al gobierno, decir, no, pues ya la hice, ¿no? Es decir, ya estoy en el gobierno. Y hoy en día, fíjense que es bien interesante lo que ocurre, porque me consta tanto en el gobierno federal como en el gobierno de Sonora, ¿no? Ya no es muy atractivo, por lo menos económicamente, trabajar para el gobierno, ¿no? Desde que llegó Durazo aquí, por ejemplo, les eliminaron bonos, les eliminaron prestaciones adicionales, la parte oculta de lo que era el sueldo y algunas otras comodidades que tenían los altos y medianos funcionarios. Y eso ha hecho que muchos digan, no, pues yo ya no quiero trabajar en el gobierno porque ya no es negocio, ¿no? Creo que a nivel federal ha ocurrido lo mismo y es un fenómeno muy interesante porque ahora las personas que se están quedando en los distintos gobiernos, en los municipios creo que bastante menos, pero sí en estos dos niveles, son las que tienen verdadera vocación de servicio o quienes quizás tengan una ambición más de índole política que otra cosa, es decir, hacer carrera y avanzar en posiciones. Pero sí creo que muchos de estos enfoques, como decía Conrado con mucha claridad, de cuidar el gasto, de no estar prácticamente pues tirando el dinero como se hacía antes, es algo que tiene un impacto muy favorable en la gente. Ahora, ciertamente hay cuestiones estratégicas que no se pueden descuidar. El tema de la seguridad pública, como sabemos, es fundamental. El tema de la salud, donde hay un compromiso fuerte de parte del gobierno de la República por cumplir con esto que dice la Constitución de que todos tenemos derecho a la atención a nuestra salud, es esencial. Y ahí es donde yo digo, yo soy simpatizante, pero no les quemo incienso, ¿no? Y es donde uno se pregunta, oye, ¿qué es lo que está pasando? En esta mesa, en el pasado, debatimos, ustedes de acordar, Conrado, de la falta de médicos especialistas, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que a Sonora ya hay una cobertura del 68%. Esa información se dio ayer. De lo que anunciaba Zoe Robledo ayer. Exactamente. Sin embargo, nos siguen faltando médicos, nos siguen faltando hospitales, nos siguen faltando clínicas. Hay compromisos de terminar de pacificar a Sonora. Sin embargo, nos faltan elementos, nos faltan destacamentos de la Guardia Nacional en diversas regiones. Yo les pedí, por ejemplo, que pusieran uno aquí en la región centro-norte, ¿no? En Santa Ana, Magdalena, y no lo han hecho, ¿no? Simplemente porque no han destinado los recursos enfocados. Entonces yo celebro el concepto, la visión del gobierno de López Obrador sobre el tema de la pobreza franciscana. Sin embargo, yo diría, vamos viendo exactamente dónde están las prioridades, porque tú debes recordar que tenemos, por ejemplo, Priscila, fuertes compromisos de inversión del gobierno de la República para Sonora, ¿no? Qué bueno, ¿no? Por primera vez en muchos años se logra que haya un compromiso y una empatía. Ahora, lo que yo digo es, pues yo pago por ver, ¿no? Sí, claro. Conrado. Habrá que ver, y yo creo que aquí es donde viene a veces lo cruel del análisis, cuando empiezas a poner con números el discurso. Y creo que es también importante que cada vez más personas empiecen a entender de qué va el recurso público que administra la Federación. Si nos vamos al gasto per cápita del recurso público que administra la Federación, en México no hemos aumentado en los últimos 5 años, hasta el 2021, porque todavía no termina el 2022, pero hasta el 2021 la cantidad en euros no es así que digas tú significativamente muy alta. Si comparas del 2018-19 con el 21, hay como 130 euros de diferencia en el gasto per cápita, superamos apenas los 2.200 euros por persona de gasto público del gobierno federal. Entonces,
Cuando hablamos de esos conceptos, cuando empezamos a venderle a la gente la idea de yo voy a gastar menos para darte más, tendría que verse reflejado automáticamente en un beneficio para la población, o en la presencia de más obra pública, o en la presencia de más doctores, o de más maestros, mejores escuelas, pero es donde no lo estamos viendo. Y es aquí donde tendríamos que ver de qué me sirve una pobreza franciscana con una administración deficiente. Si yo termino destinando esos recursos para poder sostener proyectos que son insignia de mi gobierno, y eso hay que aceptarlo, es parte de los proyectos que todo político hace, pero si al mismo tiempo para hacer eso yo tengo que quitarle recursos a salud, donde nos faltan médicos en todo México, entonces estamos manejando mal el recurso. La pobreza franciscana se convierte en un discurso muy bonito, pero que no se ve reflejado en el interés ni en el beneficio de la comunidad. Y es aquí donde tendríamos que empezar a analizar cómo esos discursos del presidente son populares, políticamente atractivos, no encuentra... Y muchas veces no tienen concordancia con la realidad de lo que es. Veíamos hace una semana que se dio a conocer los sueldos de diferentes funcionarios del gobierno federal, que todo lo contrario a lo que se mencionó alguna vez, que nadie ganaría más que el presidente. Veíamos los salarios. Ese es un debate muy Y interesante. eran impactantes, o sea, impactantes. Ahorita que Demian decía, ya no conviene tanto ser funcionario de gobierno. Oye, yo veo esos sueldos y digo... Bueno, Incluso pero sí conviene ser consejero ciudadano del INE o magistrado del Poder Judicial, ¿verdad? Digo, es interesante, ¿no? Porque dentro de la estructura del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, ya no se permiten esos lujos, ¿no? Ahora, un sueldo de un secretario, pues es de 130,000 pesos, ¿no? Es decir, habrá quien diga, oye, pues ¿dónde están mis 130,000 pesos? El asunto de fondo es precisamente que ha cambiado la lógica y la narrativa, ¿no? De lo que se está construyendo en el gobierno. Creo que tenemos una pausa por ahí, vi que estaban poniendo un anuncio, a lo mejor me equivoco, pero creo que es bien interesante el tema, ¿no? Y mira, yo tengo una opinión que la tengo desde hace mucho tiempo. Yo veía cómo en el pasado existía la famosa Sedesol, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Social. Y decían desde entonces que tienen un presupuesto megamillonario, 168,000 millones de pesos al año, una cosa así. Y yo veía que a la gente jamás le llegaba el dinero, ¿no? Creo que ahora hay una diferencia de fondo. Hoy en día el gobierno de AMLO aplicó esta lógica, ¿no? El dinero, los 168,000 millones de pesos al año, se perdía en una espiral de burocracia y de corrupción. Por una y por otra parte, se quedaban en un montón de cosas que gastaban los burócratas, y por otra parte se quedaba en el tema de los moches, ¿no? Ahora, el gobierno de López Obrador llegó aplicando una fórmula muy sencilla, ¿no? Es decir, vamos a ponerle el dinero, esos 168,000 millones de pesos, que es el mismo presupuesto, además, es interesante, en sus manos a la gente de manera directa. Es más, les vamos a hacer depósitos o les vamos a entregar el dinero, ¿no? En efectivo, de manera directa. Y eso ha cambiado mucho la perspectiva, ¿no? Hoy en día aquí en Sonora, y acabo de ver un estudio que lo dice, el 67% de la población recibe un beneficio de programas del gobierno federal de manera directa, ¿no? Y eso naturalmente que le cambia la lógica a la gente. Podemos estar de acuerdo o no en la lógica asistencialista del gobierno, sin embargo, de que ha sido una fórmula mágica que permite paliar los efectos de la enorme desigualdad que padecemos, a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero eso no es cierto, Demian. A ver, ¿cómo vas a comparar tus 168,000 millones de pesos que entrega la Sedesol directamente contra 722,000 millones entregados en adjudicaciones directas? No, bueno, son obviamente cosas totalmente distintas, ¿no? Es el recurso público que se administra de forma franciscana. No tiene lógica. Terminamos vendiéndole a la gente la idea de que, mira el presupuesto que dábamos antes a los burócratas, te lo damos a ti, pero yo me sigo fregando el dinero como yo quiero. Entonces, es aquí donde nosotros como periodistas tendríamos que poner frente a la gente los panoramas reales. ¿De qué sirve que le repartan al 60% de la población sonorense 128,000 millones de pesos si el resto del recurso público y 722,000 millones de pesos se entregan por adjudicaciones directas? Son más de 2 millones de pesos por minuto. No, sin duda, o sea... Y ahora, ¿quién recibe ese dinero? La gente rica de México. La gente que los empresarios, claro. Terminas fomentando esta desigualdad a través de un gobierno que termina entregando el dinero de forma discrecional. No combates la desigualdad, terminas haciendo más grande la desigualdad, si eso es lo que te importa. Tenemos que irnos a un corte, regresando. Pues, y ya para concluir, me gustaría pues saber con qué se quedan o con qué podemos cerrar pues esta mesa.
No sé qué Bueno, quieres. fíjate que yo creo que es bien interesante y aunque este es un espacio de debate, bueno, también tenemos muchas coincidencias, ¿no? Y creo importante recalcar el concepto que ponía aquí sobre la mesa Conrado. Es decir, que este gobierno, el de López Obrador, ha logrado cambiar la narrativa, la lógica de lo que es hacer gobierno y ejercer el gasto. Yo pongo el punto sobre temas, por ejemplo, el plan contracíclico para frenar la carestía y la inflación, ¿no? La crítica hoy en muchos de los medios de la Ciudad de México es que está costando mucho, ¿no? Dicen, es que no es posible que se estén gastando 575,000 millones de pesos. Bueno, porque dicen el resultado no es tangible, porque apenas se contuvo en 2.6 puntos base la escalada inflacionaria. Bueno, sin embargo, esto marca una diferencia de fondo. Si tú tienes una inflación que escasamente rebasó el 8% y no una del 10.5%, como seguramente sería, bueno, hay una diferencia en términos del impacto, ¿no? Y una crítica que se hace, ahorita lo comentábamos en el corte, es que va buena parte de este dinero a contener el alza en los combustibles. Nada más que yo lanzaría la pregunta, ¿no? Y si tuviéramos gasolina de 35 pesos el litro, se estarían quejando del gasolinazo, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Ahora, en su momento también el gobierno hizo un esfuerzo por contener los precios del gas LP, y también ha habido una ola de críticas al respecto. La cuestión, mi conclusión al respecto es, pues nada, los tiene contentos, ¿no? Es decir, si se hacen las cosas es porque se hacen, y si no se hacen es porque no se hacen. Entonces creo que el gobierno dirige muy bien sus estrategias, su manera de comunicar las cosas, y en ese sentido creo que esto que está haciendo la pobreza franciscana, como lo decimos, el control de los gastos, aun que haya señalamientos como los que hace Conrado oportunamente sobre el tema Compranet, por ejemplo, creo que es una medida muy atinada, ¿no? Conrado, ¿estás contento con la inflación que ha alcanzado los índices históricos? Claro que no, yo creo que nadie puede estar contento. Hay que reconocer que esto tiene una connotación global. Es el euro, es el dólar, es el todo. Prácticamente Japón es el único que se ha salvado porque Japón fue muy inteligente en cómo imprimir dinero. Su estrategia fue mejor. Pues imprimieron más dinero. Imprimieron más dinero y pagaron su deuda y se quitaron el problema. Pero ese es otro tema. Japón lo hizo de otra manera. Bueno, pero Japón es de primer mundo, ¿no? Los japoneses la entienden de las finanzas. Entonces, no, yo creo que nadie puede estar de acuerdo con la inflación. Creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, que le recomienda a México subir impuestos y bajar el gasto para combatir la inflación. Yo creo que hay que decirle a esos tipos que se vengan a vivir a México y que me digan cómo le podemos hacer para subir más impuestos. Sí, claro, ¿no? Pero en realidad necesitamos reactivar la economía. Y para reactivar la economía necesita nuestra clase política, bueno, nuestra sociedad política, entender que nos cuestan mucho dinero. Cuando hablamos de esta pobreza franciscana, a mí me hubiera gustado ver a la oposición sumarse a la idea y reducir su gasto y reducir sus costos, como partidos políticos, como oposición en los congresos, como oposición en el Senado, como oposición en los gobiernos, siendo gobiernos de otras extracciones partidistas. Hubiera sido muy bueno ver que ellos también se suman a esta idea y que disminuyen sus gastos. Me hubiera encantado ver que los directores encargados de organismos autónomos, en lugar de estarse peleando, criticando por qué me quieres bajar el sueldo, realmente ellos hubieran bajado el sueldo como una aportación. Es muy fácil decirle al pueblo, oye, pues ya no te compres ese café de... Exactamente. Ese café de la cafetería, o ya no comas esa cena fuera semanal. Está muy fácil emitir recomendaciones económicas al ciudadano de a pie. El político es descarado y juega eso. ¿Por qué te vas al Starbucks a comprarte un café de 65 pesos? ¿Qué te importa, carnal? Yo me lo gano con un trabajo privado. ¿Por qué tú sigues manteniendo un ingreso de más de 100,000 pesos cuando ni siquiera haces la mitad? Entonces, podemos entrar en esa discusión. Y yo creo que esto de la pobreza franciscana debió haber entrado en la sociedad política mexicana como un concepto que cambiara la dinámica. Y eso no pasó. Entonces, de cara a las elecciones que vienen, este concepto le va a seguir dando al presidente muchísimo beneficio electoral. Y nuestra sociedad política no entendió. La oposición está perdida, peleándose, como dice Demian. Ay, es que no sirve que bajes a los combustibles. Es que la gente no entiende. La gente sigue pagando mucho dinero. Y nos siguen costando mucho, ¿no? Conclusiones. Bueno, yo creo que este tema de la pobreza franciscana o de la austeridad republicana
Es un asunto que llegó para quedarse, ¿no? Yo no veo cómo una oposición pueda llegar a hacer campaña diciendo, no, y nosotros íbamos a gastar, como era costumbre, vamos a volver a los tiempos felices. Me llamó la atención, fíjense, una foto, no voy a decir el contexto ni los nombres, pero ponen una foto de un grupo de periodistas hace 18 años. Y dicen, ¿no? En la foto, éramos felices y lo sabíamos, ¿no? Dice, bueno, y es precisamente porque era el reverso de la moneda, es cuando recibían dinero a raudales. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Sí. A mí me señalan, por ejemplo, por poner el ejemplo de mi contexto, de que yo recibo dinero de Jesús Ramírez, ¿no? Y que por eso defiendo la postura del presidente. Pues no nos dan ni agua, ¿no? A ti te consta, Priscila, que has ido a la mañanera, ni agua ni café siquiera, y uno corre con sus gastos. Entonces ha cambiado mucho la lógica, incluso en la relación del poder con los medios de comunicación. Yo me pudiera quejar, pero fíjate que lo celebro, y creo que es importante que sea la marca en adelante, ¿no? No me gustaría regresar al entorno del loco y acelerado gasto, del dispendio presupuestal, porque al final de cuentas es dinero que sale de las bolsas de todos los ciudadanos. Yo con eso me quedo, con la idea de que cada peso que el gobierno federal, estatal, municipal y cada organismo autónomo y todo ese montón de gente que trabaja en el gobierno, cada peso que llega ahí llega porque los mexicanos nos desprendemos por ley de una parte de nuestra utilidad. Es decir, no pagamos, nos llaman contribuyentes, pero el concepto de contribuyente se me hace un insulto. Te quitan el dinero a fuerzas, no te dan la opción. Entonces, cuando te quitan ese dinero, si te dedicas a vender tortillas, si te dedicas a vender hot dogs, si te dedicas a vender tacos, si te dedicas a ser asesor, lo que sea, tú tienes que pagar un impuesto por la fuerza. Ese dinero que te quitan por la fuerza es el que se gastan ellos. Si yo me compro un café de 65 pesos más caro que tú quieras, me cuesta más caro el café que está en la oficina de gobierno. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo que cuando un presidente utiliza un concepto así, tiene mucho peso y mucho valor. Pero el asunto es cómo ese concepto se ve reflejado en un beneficio tangible para el que paga los impuestos. Y eso es lo que yo creo que la sociedad política nos ha quedado de ver. El presidente, aunque lo intenta, su equipo no sé qué anda haciendo, pero siguen gastando el dinero mal. Y al final de cuentas todos nos quedamos igual de desencantados de a quienes les pagamos nuestros impuestos. Pues muchísimas gracias, Conrado Quesada y Demián Duarte, por su colaboración esta mañana, este miércoles de Mesa al Tú por Tú. Un gusto enorme, en Proyecto Priscila. Puente.